Es salud y bienestar con Mariluz García. Muy buenas tardes, bienvenidos un lunes más a Es Salud y Bienestar Baleares. Hoy vamos a hablar de un tema que les afecta a ustedes y a nosotros, a todos. ¿Por qué? Pues porque se avecina una huelga médica de carácter indefinido que sí que puede tener gravísimas consecuencias, sobre todo en lo que respecta a las listas de espera. Para hablar del tema, porque claro, él es el que más sabe y nos va a explicar por qué los médicos han decidido convocar esta huelga tan larga, que me parece a mí, pues que no sé, cerca de 30 años que no se convocaba una huelga de médicos en Baleares. Para ello, con nosotros en nuestros estudios, Miguel Lázaro, presidente de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos y del Sindicato Médico de Baleares. Buenas tardes, Miguel, y bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariluz. Siempre que vienes por una historia de estas, a ver si conseguimos un día venir a hablar de otro tema. Del bienestar emocional. Exactamente. O de la sociedad del bienestar. Exacto. ¿No? Y el doctor Alejo Martí, especialista en cirugía general y digestivo, uno de nuestros médicos habituales. Alejo, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, encantado. Tú ya, para ponerte en huelga, ya no, mejor. Me pondría si estuviera en activo. Por eso. Lo que estoy jubilado. Por eso digo, uno menos que puede tener más problemas. Bien, entramos en materia. El lunes 26 de enero, la ministra de Sanidad y los sindicatos no médicos, SAPSE, Comisiones, UGT y CESIF, firman un estatuto marco que deja a los médicos fuera, de lado. Y, lógicamente, la primera reacción es convocar una huelga de carácter indefinido, que la primera etapa empieza el 16 y termina el 20 de este mes. Luego ya después sería marzo, abril, mayo, junio y no sabemos qué pasará. ¿Qué ha ocurrido? ¿Por qué la ministra de Sanidad no ha contado con los médicos para este estatuto marco? Bueno, el Estatuto Marco estaba sin actualizar desde el año 2003 y no lo llevó en el programa electoral ni la ministra ni el gobierno de Pedro Sánchez. Es una exigencia de Europa dentro de la famosa recomendación, exigencia de Europa, valga la redundancia, de la fijeza digamos, en el ámbito sanitario. Había una temporalidad del 45%. Europa obliga a España a hacer esa fijeza y ahí es donde está el tema del Estatuto Marco. El Estatuto Marco es el que regula los derechos laborales y las condiciones laborales de los médicos. Bien, este Estatuto Marco es un estatuto que se hace sin los médicos, contra los médicos y además contra la sanidad pública, porque hoy sabemos que el talón de Aquiles de la sanidad pública es la falta de médicos especialistas. Había una gran oportunidad para hacer un estatuto marco que reconociera la singularidad del colectivo médico, de los más de 215.000 médicos que hay en España, y que evidentemente no siguiéramos con las condiciones laborales que hemos estado, digamos, que hemos sido objeto de maltrato por parte de la administración del año 2003. Guardias obligatorias, que no computan para el tiempo de la jubilación y que encima además se pagan menos que la hora ordinaria. Y guardias obligatorias, 4 o 5 años en la vida de un profesional, ¿no? Entonces, nosotros, cuando en estos sindicatos generalistas que negociaban el Estatuto Marco, nosotros estábamos infrarrepresentados prácticamente, casi sin voz ni voto, porque íbamos en coalición con el SAPSE, que evidentemente tiene más predominancia que nosotros. Todos eran enfermeros en esta negociación y entonces han negociado un estatuto en el cual dejan fuera, por decirlo de alguna forma, los temas fundamentales que nosotros, la Confederación Española de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz, digamos, eran prioritarios y así los hemos puesto en un estatuto propio, que es un documento de unos 50 folios, digamos, que sería un poco el GPS que para nosotros debe de orientar todo lo que son, digamos, condiciones laborales futuras y la reclasificación profesional. Claro, evidentemente esto es un acuerdo, vuelvo a decirlo, en el cual el médico, al no ser reconocido, porque los profesionales que lo negocian no son médicos, está claro que hemos salido muy mal parados, muy maltratados y evidentemente nosotros lo que hemos hecho, y aquí es importante, todos los sindicatos españoles, todos, por primera vez, más el apoyo de todos los colegios de médicos, Asociación de MIRES y estudiantes de medicina, puesto que ese documento ha sido negociado
y va a pasar ya digamos, a lo que se haría un poco el circuito parlamentario, ha sido convocar esta huelga indefinida de paro intermitente. Esta huelga ya se la hacemos al gobierno de Pedro Sánchez, porque el Ministerio de Sanidad, en el momento que ha negociado este borrador y que ya lo ha sacado, no podemos negociar nada con ellos, luego la presión va contra Pedro Sánchez. Alejo, ¿qué querías tú comentar? Bueno, yo estoy jubilado y aparentemente a mí me afecta poco. Pero sin embargo, como un médico más que toda mi vida he dedicado a la sanidad pública, tengo que decir que es importante llegar a la opinión pública y explicarle los motivos por los que un médico es capaz de ponerse en situación de huelga. Es decir, para que nos entienda la gente. El Estatuto Marco es algo donde se regulan las condiciones laborales y sociales de los médicos, de los trabajadores. Tiene que discutirse entre el empleador, que en este caso es de la sanidad pública, es el gobierno, y los médicos. Cuando a ti te representa gente mayoritariamente que no es médico, a la que tú no votas y que es la que decide tus condiciones laborales, llega un momento que cuando además se actúa perversamente, la gente dice, no estoy de acuerdo ni puedo estar de acuerdo con esa negociación. En el fondo, en mi criterio, eso es lo que está pasando. Se está presentando un estatuto marco que regula las condiciones de trabajo de los médicos y que se pacta entre el gobierno y alguien que no representa a los médicos. Por lo tanto, manifestamos nuestra disconformidad y puesto que no se nos da otra opción, pues en esas condiciones no quiero negociar, no quiero trabajar. La última huelga médica española a nivel nacional fue en 1995. He dicho yo, unos 30 años. Sí. Y esta ministra va a pasar a la historia porque es una ministra médico a la cual se le hacen una huelga nacional masiva, porque los restos de los ministros eran ministros que no eran médicos, ¿no? Entonces, sí. Entonces, lo que sí está claro es una cosa. Si la sanidad pública tiene un problema de déficit de médicos, está claro que un estatuto propio de los médicos, como por cierto está en toda Europa, excepto en Croacia y Rumanía, lo lógico y lo normal es que hagamos un estatuto marco que, reconociendo esa singularidad, la responsabilidad, la formación, la curva de aprendizaje. Nosotros tenemos unos elementos que definen nuestra singularidad. La responsabilidad clínica y legal es de un médico. Cuando tú vas a un centro de salud vas a ver a un médico. Cuando vas a un hospital vas a ver a un médico. Eso debe de ser reconocido. Nosotros no desayunamos con Dios y lo bajamos a la tierra. No es un corporativismo, digamos, solamente exclusivo en nuestras condiciones en nuestras retribuciones y en condiciones laborales. Es que esto lo hacemos por la sanidad pública. Para que haya médicos hace falta un estatuto que impida que el médico se vaya, que facilite que el médico vuelva y que los médicos de la pública no se vayan a la privada. Justamente este estatuto es una gran oportunidad si la ministra hubiera tenido altura de miras para poderlo haber negociado. Porque, vuelvo a decirlo, aquí está en juego el modelo de sanidad pública que tenemos. En el siglo XXI la sanidad pública es como un queso de Gruyère con agujeros muy grandes que se va deteriorando. Ahí está en la lista de espera. Y vuelvo a decirlo, el diagnóstico lo tenemos claro. Faltan médicos especialistas. Hagamos un estatuto que permita captar, que permita fidelizar a los médicos. Por eso digo que el responsable aquí ya no es la ministra. El responsable ahora es, y ahí ahí le echamos el órdago, es Pedro Sánchez. Habéis estado en Bruselas recientemente en el Parlamento Europeo, sí. ¿Y cuál es esta experiencia? Estuvimos en Bruselas porque ahí hemos llevado, nosotros queremos ser reconocidos como población de riesgo. La penosidad, la sobrecarga, la nocturnidad, la sobrecarga asistencial, más luego un detalle que yo siempre lo digo porque es un detalle, un indicador objetivo que nadie puede negar. En la pandemia murieron 125 médicos en activo por no tener EPIs, más luego 46 médicos que estaban jubilados que se pusieron a trabajar para ayudar, 46, más luego los médicos con COVID persistente. Si tras este dato que demuestra el compromiso del médico, que demuestra cómo el médico está por su paciente, viene un gobierno que es incapaz de reconocer esta singularidad, es incapaz de reconocer la profesión
digamos, de riesgo, apague y vámonos. Por eso vamos a Europa a través de una comisión europea y ahí vamos a presentar lo que en Europa llaman trabajo arduo, que se equipara con lo que es profesión de riesgo, que aquí en España nos deniegan. Alejo, querías comentar también algo. Sí, bueno, y en parte ya está respondido a lo largo de esto, pero en fin, por lo que quisiera dejar claro, desde mi punto de vista, es que yo como médico no reclamo ninguna ventaja especial para los médicos. Simplemente quiero un trato correcto y justo, al que se llegue por un entendimiento entre los médicos y los que contratan a los médicos. El hecho de que la ministra sea médica no significa nada. En mi opinión, no tiene por qué serlo. Un político no tiene por qué ser un técnico. Lo que tiene que tener es unos asesores correctos que le informen de cuál es la situación y que le ayuden a tomar una decisión correcta. De todas formas, simplemente decirte una cosa, a los médicos nos cuesta muchísimo hacer huelga. Llevamos del año 1995. Aquí es que es un órdago a la grande. Es que esto, lo que va a salir ahora, está en juego, va a ser el GPS de todos los médicos del futuro. Y hay una cosa muy importante, nosotros nos vemos obligados a hacer una huelga, porque al hacer una huelga nosotros podemos negociar en el comité de huelga. El hecho que nos hayamos unido todos los sindicatos y el hecho de que hayamos echado este órdago a la grande a Pedro Sánchez es porque el Ministerio de Sanidad rompió unilateralmente la negociación con el comité de huelga. Como queríamos seguir negociando, pero como se rompió, digamos, en áreas de una deslealtad, por cierto, negociadora, y con una actitud muy prepotente por parte del señor Padilla, secretario general del Ministerio de Sanidad, es cuando la huelga está encima de la mesa y la responsabilidad de esta huelga, vuelvo a decirlo, la tiene el gobierno de Pedro Sánchez, porque lo que llama la atención es que, claro, esta huelga no se la hacemos a Manuela García, porque esto es de ámbito estatal y de verdad que lo van a pagar ciudadanos de las Islas Baleares que evidentemente dicen, pero ¿por qué tenemos nosotros que pagar, digamos, este precio? Por eso les pido disculpas, pero vuelvo a decirlo, que no olviden que esta huelga es por un estatuto propio que si lo tuviéramos como nosotros lo hemos, digamos, definido, nos permitiría tener más médicos. Y eso, por eso digo que aquí el beneficiado de esta huelga es el paciente, si conseguimos que haya más médicos, que es lo que precisa esta sanidad pública. Hay una cosa también, y es que desde el Ministerio se os ha vendido pues como los privilegiados, los que queréis ser distintos, que se os tenga en cuenta a vosotros por encima de los demás. Esta es la imagen que se está proyectando de los médicos. Bueno, eso es esta es la narrativa infoxicadora que hace la ministra. Este es el famoso relato. El dato mata al relato. Vamos a ver. No hay nada más injusto que tratar de forma igual a los que no son iguales. Y aquí hablo, vuelvo a decirlo. ¿Cuál es la formación de un médico? ¿Cuántos créditos tiene? ¿Cuál es? El médico está obligado para trabajar en la sanidad pública una especialidad. Y la curva de aprendizaje dura toda la vida. Y la responsabilidad clínica y legal, el liderazgo clínico, ¿quién lo tiene? Lo tiene el médico. Eso debe ser reconocido en una clasificación que se llame Grupo A1+, que vaya vinculado retributivamente al sueldo base. El sueldo base de médicos es de 1.270 euros, ¿vale? Desde que empieza hasta que acaba. También paga extra, jibarizada al 40% desde que Zapatero la hizo. Trienios y destino, en primer lugar. Segundo, es elitista el que los médicos trabajen 48 horas semanales e incluso más horas, porque al haber médicos, los médicos hacen más guardias. ¿Cuántas horas trabaja cualquier profesional no médico de la sanidad? 35 horas. Nosotros queremos igual. Y el resto que sean hora extraordinaria, que la hora de guardia, que es obligatoria, nos paguen más que la hora ordinaria. ¿Es elitista el que tú trabajes 4 o 5 años de tu vida profesional no pudiendo ver a tu familia porque no puedes conciliar la vida laboral y familiar con guardias de 24 horas y que además afectan la salud laboral del médico? De ahí el crecimiento del burnout en médicos jóvenes y en mujeres. ¿Eso es elitista cuando nosotros trabajamos 48 horas, que ahora han bajado a 45? ¿Es elitista eso? ¿Es elitista que el tiempo que tú trabajes no te compute con un coeficiente reductor para que te puedas jubilar antes? ¿Eso es elitista? ¿Es elitista el que un médico por necesidad del servicio se lo obligue a movilidad forzosa de un hospital a otro hospital? ¿Eso es elitista? No, no es elitista. ¿Por qué no podemos trabajar otros 35 horas? ¿Por qué no?
Porque es imposible. No, imposible no. No hay médicos. No, pero sí que es posible, claro que es En posible. este momento no. No, pero claro que es posible. Hagamos una cosa, 35 horas semanales, el resto, una jornada única, horas extras. Bueno, claro, sí. Mejoremos Claro. mejoremos el estatus de las guardias, porque hay médicos que están haciendo no 48 horas semanales, 60 y 70 horas. ¿Por qué? Porque al no haber médicos, esto recae entre los que hay. Claro, ¿a base de qué? De no ver a sus hijos, de afectarle su salud, porque todo el mundo sabemos el estrés crónico acumulativo que suponen las guardias y, evidentemente, se pagan menos que la hora ordinaria. No, hombre, y dicen que nosotros somos elitistas. A ver, creo que eso es el dato mata al relato, porque desde luego los datos son incontestables a nuestro favor. Y ahí va yo respecto a las guardias. Yo conozco médicos que entran a las 8 de la mañana, su jornada habitual, acaban a las 3 de la tarde e inician una guardia hasta el día siguiente y no vuelven a salir hasta las 3 de la tarde. Es decir, imagínate una persona que entra a las 8 de la mañana a su trabajo y sale a las 3 de la tarde del día siguiente. ¿En qué condiciones estás? No, generalmente la guardia la empiezas hay guardias de 17 y 24 horas, y la guardia de 17 horas empiezas a las 3 y acabas a las 8 de la mañana. Pero luego enlazas. Yo conozco mucha gente... Algunos enlazan porque al no haber médicos, efectivamente, Claro. eso es a costa de su salud y a costa de los pacientes, porque aquí está en juego la seguridad de Claro. los pacientes. La toma de decisiones no es la misma. Un cirujano que opera a las 4 de la mañana, evidentemente, no está en las condiciones idóneas para poder operar. Es decir, esta ministra dice que lo que ha hecho ha sido lo siguiente. Si tú trabajas, yo tengo guardia mañana, desde las 3 hasta las 8, por la mañana, digamos, no venga usted. Pero ¿sabe lo que significa eso con las plantillas insuficientes? Que mis pacientes los ve otro psiquiatra, que al día siguiente mis pacientes los ve otro psiquiatra y que cuando él hace lo mismo, yo, digamos, le cubro. Eso es lo que hacemos en las vacaciones. Es decir, esta ministra tiene una incompetencia en la gestión que se ha demostrado porque ella es la que gestiona Ingesa, que es, ya sabéis que en Ceuta y Melilla no está transferido. Sí. Bueno, la gestión de Ingesa no es que sea mediocre, no, es insultante y es vergonzosa porque estos ciudadanos españoles son ciudadanos de tercera división en cuanto a la calidad de la sanidad pública. Es decir, esta ministra le ha venido grande el Estatuto Marco. Podía haber hecho un Estatuto Marco espectacular, le ha venido grande y yo creo sinceramente que no es idónea para el puesto que ocupa. Alejo. Bueno, estamos manteniendo una conversación de alto nivel a efectos de lo que es el público en general y las condiciones que se debaten. Yo simplemente quiero manifestar una cosa desde el punto de vista de un médico jubilado cualquiera. ¿Cuántos licenciados en medicina acaban en España y cuántos acoge la sanidad pública? Luego, si no hay suficientes médicos para atender la sanidad pública en 35 horas, ¿de quién es la culpa? Abran ustedes la mano. Es decir, si es imprescindible ampliar el número de especialistas, amplíese. En cualquier caso, de tal manera, esto es una opinión de un ciudadano cualquiera, pero lo que vengo a decir es que creo que exigirle al médico un esfuerzo que no se exige a ningún otro ciudadano por el mero hecho de que aquí mando yo, efectivamente lo que recibe es una respuesta de que eso es inadecuado y que no estamos conformes. Y máxime con las generaciones nuevas y futuras de médicos que vienen, que eso es muy importante. Ellos dicen, nosotros teníamos toda vocación. No, la medicina es vocación y ocupación. Y como dicen ellos, vocación no es vejación. Es una generación nueva que viene, que no quiere trabajar 24 horas, que tienen otros valores, además aparte de la feminización que existe ahora en la medicina, y esta huelga la hacemos por los que estamos, primero por la sanidad pública y los pacientes, segundo por los médicos que estamos y sobre todo por los médicos que van a venir, porque este Estatuto Marco, evidentemente, y de ahí el apoyo mayoritario de los MIRES y de médicos jóvenes, no lo aceptan. Y hay otra cosa, la ministra carece de humildad, porque, hombre, un Estatuto Marco que concita el rechazo absoluto de todos los sindicatos médicos y además del Foro de la Profesión Médica y de los colegios de médicos, hombre, algo imagino que si ella fuera capaz de escuchar,
evidentemente, y no estuviera tan ideologizada, hombre, se plantearía qué está pasando porque hay este rechazo absoluto y es decir, digamos, enfrentamiento total con el colectivo médico. Es que, claro, eso es lo raro, ¿no? Que una ministra de Sanidad negocie con sindicatos en los que los médicos no están representados y rechace a los sindicatos médicos, porque además son médicos de toda España, no de Madrid, que es lo que a ella realmente le preocupa. Bueno, ella efectivamente, ella es famosa por su enfrentamiento con Ayuso, el tema de ir contra la sanidad privada. Te digo una cosa, con este estatuto marco, yo pienso, de verdad te lo digo, pienso que está favoreciendo a la sanidad privada, porque de luego la sanidad pública no la beneficia, o sea que es para que se lo haga mirar. Y hay otra cosa, había un ámbito de negociación en el cual nosotros estábamos infrarrepresentados, con sindicatos, como tú has dicho, digamos generalistas y el SACSE. En el comité de huelga, que estábamos nosotros solo médicos, sí que ha negociado. Lo que pasa es que las negociaciones que hemos tenido no han dado resultado. Y ahí es donde se han roto. Es decir, que nosotros hemos tenido capacidad de negociar porque había una huelga convocada como comité de huelga. Lo que pasa es que las negociaciones, evidentemente, no han... O sea, bueno, nos han dado de 48 horas a 45 horas. Sigue la incompatibilidad de los jefes de servicio y mandos intermedios. Quitaron la exclusividad de los MIRES, que al principio estaba, ¿no? Pero persiste, vuelvo a decirlo, las jornadas maratonianas. Seguimos con la jubilación, que evidentemente no es una jubilación en la cual nos podamos beneficiar de todos los excesos de jornada que hayamos tenido, incluidas las guardias. Hay una reclasificación que a nosotros no nos da esa singularidad que tenemos, que además le ha argumentado, y por otra parte queremos un ámbito de representación específico del médico, que es lo que tienen todos los médicos de Europa. Y para empezar, para calentar motores, el día 14 hay una manifestación unitaria en Madrid. Exacto, hay una concentración, manifestación de todos los sindicatos, porque esa es la primera estrategia, y luego evidentemente viene esos 5 días de huelga, que evidentemente, vuelvo a decirlo, ojalá eso sirva para que Pedro Sánchez mueva ficha, porque ahora ya le compete a él lo que pase con la sanidad pública. Aquí está en juego la sanidad pública, el modelo de sanidad pública eficiente, equitativo y moderno, es decir, lo que necesitamos hoy en la sanidad del siglo XXI, exige mejor financiación, mejor planificación, mejor gestión y un estatuto propio de los médicos. Yo creo que eso es fundamental y eso es lo que le demandamos al presidente del gobierno, puesto, vuelvo a decirlo, ahora ya este borrador pasa a diferentes ministerios que se sientan todos con él en el Consejo de Ministros. Y yo me pregunto, la ministra está claro que no cede, pero Pedro Sánchez tampoco, el Parlamento tampoco. ¿A dónde vais? ¿Qué vais a hacer? Si se dice... Bueno, cuidado, nosotros vamos a hacer presión ahora en todos los partidos políticos. Ahora ya estamos jugando presión. Yo no creo que Junts... Bueno, a lo mejor con intercambio de cromos cede. Dudo mucho que Junts, porque invaden competencias, igual que los vascos invaden competencias. Bueno, pero ahí puede haber siempre esta especie de chalaneo que hay de trueque que tiene Sánchez con los partidos nacionalistas, ¿vale? Lo dudo mucho. El Partido Popular se va a oponer, porque lo que dice es que falta memoria técnica y memoria económica de este estatuto marco, porque evidentemente tú decides, pero yo pago. Evidentemente la posición de los consejeros autonómicos del PP, e incluso del PSOE, van a estar ahí. O sea, nosotros hasta ahora con las huelgas hemos parado el borrador. Hemos parado. A partir de ahora empieza una nueva fase, y esa nueva fase es presión al gobierno y a los partidos políticos. Lo tenemos clarísimo. ¿Por qué? Porque, vuelvo a decirlo, está en juego la sanidad pública. La sanidad pública, que todo el mundo habla, sanidad pública y tal, vayamos a la financiación de la sanidad pública. Estamos por medio de la media española. España es la megafactoría de médicos, ¿vale? Si tantos médicos fabricamos, más que Corea del Sur, que es la que más facultades tiene, ¿por qué hay menos médicos en la sanidad pública? Muy fácil, condiciones laborales, condiciones de conciliación de la vida laboral y familiar y tema de salud laboral. Es el gran depredador de hoy de la sanidad pública, es que los médicos que hay cada vez más jóvenes están con burnout, están con un desgaste profesional que no se veía hasta ahora. Y además más en mujeres y más en atención primaria. España necesita un pacto de Estado por la sanidad que dé respuesta a la atención primaria, que es clave. El GPS de la sanidad, que dé respuesta a la salud mental,
que dé respuesta a la falta de médicos especialistas, vuelvo a decirlo. Entonces, esto y el mensaje al ciudadano es así, sentimos el impacto de la huelga en la lista de espera, que es lo que va a ocurrir, pero la pelota está en el tejado y en la mesa de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez perfectamente lo que puede hacer es volver a negociar. Negociemos, que es lo que nosotros queremos. Vamos a negociar de nuevo, pero evidentemente atendiendo una serie de puntos muy importantes que además están, yo creo que más argumentados de lo que argumentamos no puede ser, porque evidentemente, voy a decirlo, como suceda lo que suceda, se seguirán yendo médicos fuera, médicos formados aquí. No viene ninguno, por cierto. Y luego hay médicos de la sanidad pública que se van a la privada, médicos con mucho prestigio, ¿eh? Esto es cierto. Yo, además, conozco muchos casos aquí en Baleares. Nada, nos quedan 2 minutitos. Bien, pues el día 16 empieza la huelga, febrero, marzo, abril, mayo, junio. ¿De verdad pensáis que Pedro Sánchez va a tomar el mando, negociar el estatuto marco y dejar a su ministra a un lado? Porque a mí me cuesta creerlo. Bueno, esta ministra yo creo que está amortizada, ¿vale? Y hay una cosa, yo no sé, las expectativas que tenemos pueden ser, efectivamente, hay una incertidumbre y tenemos pocas expectativas para no frustrarnos. Nosotros seguiremos haciendo nuestra hoja de ruta, pero hay una cosa, el problema creo yo, ¿no? El problema de Sánchez es un problema de responsabilidad. O sea, es un problema de responsabilidad. Él tiene la responsabilidad, vuelvo a decirlo, de que se negocie un estatuto propio de los médicos, que puede perfectamente negociarse, que no crea fragmentación en el sistema, que no rompe la cohesión, que no va contra ningún profesional, digamos, sanitario que no sean los médicos, y él verá si, creo que es un problema de responsabilidad. Pues nada, 30 segundos, Alejo. O sea que tú crees que ya la responsabilidad no es de la MEMA, sino que pasa directamente al presidente del gobierno. Lo tengo claro, clarísimo. Ahora sí. Bueno, médica y madre, que has utilizado el acrónimo que le están diciendo, pero sí, de la ministra de Sanidad, Mónica García. Hasta aquí ella y ahora, como dice el doctor Lázaro, Sánchez. Bueno, pues no tenemos más tiempo. Miguel Lázaro, presidente de la CENS y del Sindicato Médico Libre de Baleares, muchas gracias por haber venido. Alejo, muchas gracias por un lunes más y todos ustedes ya lo saben. Bueno, pues ármense de paciencia porque las listas de espera sí que van a subir. Es inevitable que con una huelga médica suban. Las urgencias serán atendidas, pero las listas de espera ahí está. Espero que nos afecte lo menos posible y que todos vuelvan a entrar en razón. Muchas gracias a los dos y a todos ustedes les emplazamos de nuevo a la semana que viene. Adiós y buenas tardes.